De frente al campo. Un espacio tan simple y noble como nuestro hombre de campo. Bueno, y siguiendo con esta información, con este detalle que les brinda De frente al campo, quiero compartir junto a ustedes algo de lo que fue específicamente, en forma pormenorizada, la descripción del ingeniero Pedro Goyeneche, subsecretario de Asuntos Agrarios, en relación a esta línea de crédito. Como nosotros, nuestra obligación, nuestra experiencia marca que la mayor información tiene que estar a ustedes o tiene que estar derivada hacia ustedes. Es por eso que queremos compartir los conceptos vertidos en el marco de esa presentación donde participaron más de 160 productores y donde el gobierno de la provincia, a través de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios, explicó las características de estas líneas de crédito. Pero también estuvo presente el INTA marcando la importancia y también Cambio Rural 2, que fue la presentación allí en Jacinto Arauz para los productores. La palabra del ingeniero Pedro Goyeneche, del ingeniero Jesús Pérez Fernández y también de la ingeniera Laura Rodríguez del INTA, que habló en particular de Cambio Rural. Los escuchamos en un extenso compilado, pero interesante y rico compilado sobre lo ocurrido en Jacinto Arauz y la presentación de cada una de las características que tiene este crédito para la implantación de pasturas en el sudeste provincial. En los últimos días del mes de diciembre, allá por fines de noviembre, el Ministerio de la provincia, el Ministerio de la Producción, elevó la solicitud concreta de financiamiento de este tipo de programa y se pudo lograr un convenio que se firmó alrededor de mitad del mes, en los últimos días del mes de diciembre del 2014, que es el 435, entre el Gobierno de la Provincia de La Pampa y el Ministerio de Agricultura y Ganadería y Pesca de la Nación. Este convenio se firmó en el marco de la Ley 26509, que es la Ley de Emergencia y Desastre Agropecuario. Cuando ustedes han sufrido periodos de emergencia y han tenido que completar una declaración jurada, que por ahí más de uno decía, y bueno, ¿para qué sirve tener esta declaración jurada? ¿Para qué sirve si al final no tiene mucho impacto? Y dirán qué burocrático que es el gobierno que nos pide todo esto. El tema es que esas declaraciones juradas, esos decretos de emergencias que dicta el gobierno de la provincia de La Pampa, luego tienen que ser reconocidos o presentadas en la Comisión Nacional de Emergencia para ser homologados a nivel nacional. ¿Y cuáles son las ventajas de eso? Es poder tener el reconocimiento a nivel nacional de que el área está en emergencia, para poder tener beneficios nacionales. Esto que hemos logrado precisamente, la ley de 26509, tiene un fondo, el Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastre Agropecuario, el FONEDA, que precisamente hace el año pasado, el anteaño pasado, disponía de 500 millones de pesos para todo el país, que precisamente lo que hace es movilizar fondos ante solicitudes concretas de las distintas provincias que enfrentan alguna situación de emergencia. Por eso que no es un trámite burocrático, sino que esto termina generalmente en alguna posibilidad de ayuda concreta como es esta que tenemos ahora. Este FONEDA precisamente lo que hace es esto, financiar programas, proyectos y acciones para mitigar y recomponer daños ocasionados por la emergencia y el desastre agropecuario, que es el caso concreto de este programa que estamos nosotros comentando. Este convenio establece también una cooperación asistencia entre el Ministerio de Agricultura y el Gobierno, fundamentalmente para recomponer las capacidades productivas que han sido afectados los productores ganaderos por la sequía en las distintas áreas de la provincia, en este caso el sureste provincial. En ese convenio se establece que el Ministerio de Agricultura y Ganadería aporta a la provincia 15 millones de pesos en una forma de aporte no reintegrable, y estos 15 millones de pesos, gran parte de ellos va a ser destinado a la implantación de pasturas megatérmicas, que es este proyecto concreto que comentaba recién el ministro y que comentábamos en la introducción. El resto de los aportes va destinado a financiar, en un caso, infraestructura y equipamiento de una de las plantas frigoríficas de aquí de la localidad. La finalidad de este programa entonces es fortalecer la ganadería y la producción sustentable, que es un poco el logo de nuestra presentación de la carpeta que ustedes tienen, y tiene por objetivo
básicamente recuperar a estos pequeños productores de estas áreas semiáridas. Otro de los objetivos es estimular la incorporación de tecnologías, como en este caso, como se dijo hoy, el Pasto Llorón, que no es tan nuevo, ya lo conocen la mayoría de ustedes de hace muchos años, pero sí hay tecnologías nuevas, como es el uso de estas nuevas, como el mijo perenne, que es una de las especies que nos recomienda el INTA para esta zona. Bueno, mejorar la capacidad productiva de los suelos, obviamente, reducir la aleatoriedad de la oferta, que ese es el gran tema, que realmente en esta zona llevar adelante un planteo ganadero basado únicamente en pasturas anuales es sumamente riesgoso y prácticamente los potenciales de producción se reducen muchísimo y los costos se aumentan tremendamente. Y bueno, reducir el monocultivo obviamente como una consecuencia directa. El destino de los fondos, como recién se comentó, son 13 millones de pesos para productores que dispongan de algún certificado de emergencia. Ese es un tema, y es un tema muy, que lo quiero dejar bien claro, porque estos fondos hay que rendirlos al Ministerio de Agricultura. La provincia tiene que rendir estos fondos y tiene que ser muy prolija en la rendición de estos fondos. A veces la provincia de La Pampa consigue fondos de nación en virtud de trabajar muy bien con lo que es las rendiciones. Realmente en ese sentido somos bastante prolijos y presentamos esas rendiciones en tiempo y forma, y eso hace de que pueda después mandarse nuevamente fondos, los cuales de otra manera no sería posible. Por eso que es muy importante esta exigencia de tener un certificado de emergencia, porque el convenio en sus anexos indica que todo productor beneficiado, además del listado, además de la justificación de las inversiones, de la compra de la semilla, del combustible, etcétera, 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 del pago del contratista cuando se definan las labores, todo eso tiene que ser rendido como corresponde al Ministerio de Agricultura, porque si no la provincia luego puede ver afectada alguna remisión futura de fondos si esa rendición no se hace como corresponde. Bueno, cuando hicimos los cálculos respecto a cuánto podía invertirse, cuánto tenía que gastar un productor o debía invertir un productor para digamos, sembrar una pastura realizando las labores lógicas y tener por lo menos una serie de labores realizadas que correspondan con lo que se recomienda técnicamente y generar así una mayor certeza en cuanto al logro del cultivo, se hizo un cálculo de aproximadamente unos 3.500 pesos por hectárea. Teníamos un cálculo, por supuesto, mucho más barato, hecho en el 2009-2010, pero bueno, lo actualizamos a fines de noviembre para poder remitir la solicitud concreta, y esto implica, bueno, realizar una pasada de cincel, un arrastrador con sembradora, en fin, habrá que después definir técnicamente la compra de la semilla, algún tratamiento con herbicidas y, por supuesto, la protección del cultivo, algún análisis de suelo, etcétera, etcétera. Es decir, que se estimó aproximadamente en 3.500 pesos por hectárea. El tema de la superficie es otro asunto que también lo tuvimos que resolver y opinar, y es que tenía que ser una superficie que tampoco fuera meramente figurativa, es decir, por ahí hacer una pastura de 5 hectáreas, a lo mejor se podrían llegar a más cantidad de productores, pero en realidad no iba a servir para nada, no tenía impacto. Entonces aparecía como una superficie medianamente lógica, porque por pedir uno puede pedir cualquier cosa. Entonces llega el momento de decir, bueno, ¿cuánto es lo que puedo obtener para los productores que sea lógico a su vez que me lo puedan financiar? Entonces nos pareció que la superficie esta de 20 hectáreas era una superficie medianamente lógica, que por otro lado, por el tipo de manejo que hay que hacer con las pasturas estas para implantarlas, tampoco en un campo de 150 o 200 hectáreas se le puede dar a un productor o financiar 50 hectáreas, porque después son 50 hectáreas que quedan inmovilizadas, a lo mejor por un año o un año y pico, hasta que se logra el establecimiento del cultivo. Entonces nos parecía que esta superficie es una superficie relativamente interesante, que después incluso el productor, si la obtiene, puede lograr una cosecha de semilla para abastecer a su zona, que es otro negocio también que es importante y que algunos productores por ahí lo planteaban como necesario, porque el tema de semilla
siempre es bastante escaso. Como ya se explicó, el 50% tiene el carácter de aporte no reintegrable y el 50% como crédito blando y lo importante, esto del crédito blando ya se habló recién, son 6 años al 2% anual con un año de gracia que en la práctica es 24 meses para el pago de la primera cuota de capital. Y este otro tema que también es muy importante es a dónde va el recupero, es decir, ese 50% que los productores devuelven, a dónde termina. Y lo bueno de esto es que ya hay creado por ley, la ley 2595, un fondo de recuperación de la ganadería bovina, donde empieza a devolverse este año, seguramente muchos de ustedes tienen los créditos de retención de vientres que comentó recién el ministro hace un rato, de 35.000 pesos por productor como monto máximo. En las reuniones que hemos tenido, incluso en esta localidad, yo les expliqué en su momento de que esa devolución no se pierde, sino que termina en un fondo creado por ley, que es el de recuperación de la ganadería bovina, donde va toda la devolución que ustedes hagan de los créditos de retención de vientres. Y a ese fondo se suma la devolución de este 50% de aporte retornable, que estamos hablando de 6,5 millones de pesos, que es el 50% de los 13. ¿Cuál es la finalidad de ese fondo? También lo explicamos en aquel momento, y era el poder volver con asistencia financiera a productores con muchas dificultades por allí que pudieran tener en el sistema financiero, llegar con este tipo de créditos que tienen otras reglas de juego distintas, sobre todo para productores que no están bancarizados. Cuando se armó el programa nos reunimos con el INTA, cuando se armó el programa en la parte ya de empezar a ejecutar concretamente, nos reunimos con las autoridades del INTA, tuvimos una reunión de trabajo y precisamente le solicitamos al INTA la elaboración de una cartilla técnica de recomendaciones y nos pusimos de acuerdo en trabajar en forma conjunta, sobre todo porque esto tiene que ser un trabajo muy serio, un trabajo, porque a veces cuando uno la plata la recibe sin que le cueste nada o le cueste muy poco, no se utiliza bien. Ha pasado cuando a veces se ha utilizado algún fondo rotatorio en algunos lugares. Entonces creemos que esto es muy importante cuando tenemos, digamos, un seguimiento, una apoyatura técnica, un seguimiento de los distintos lotes de los productores y de los distintos lotes que se van a sembrar, y una fuerte apoyatura técnica y una fiscalización por parte del Ministerio de la Producción. Concretamente el INTA Anguila, a través de sus agencias de Guatraché y General Hacha, que sobre todo Guatraché, que es la que tiene más injerencia en esta zona, pero ambas agencias, seguramente después el director de la estación experimental va a comentar un poco el objetivo y los alcances de esta asistencia técnica. ¿Cómo va a ser básicamente la mecánica? Vamos a inscribir los productores a partir de los productores que hoy asistan, por eso el otro día en las notas que hacíamos por la radio decíamos de que son fondos limitados, son fondos que no van a alcanzar para más de 200, 250 productores, entonces queremos empezarlos a ejecutar, pero no por un capricho, sino porque en esta zona es muy difícil implantar pasturas. Por allí se dan condiciones, cada 10 años a lo mejor tenemos 2 años o 3 que hay condiciones aptas para poderlo hacer. Creo que el año pasado lo fue, este año es muy importante hacerlo, las condiciones así lo indican, de que puede ser un año muy bueno para implantar pasturas. Y además, otro tema importante es que, de acuerdo a las recomendaciones técnicas que nos han indicado precisamente la gente de INTA, la fecha óptima de siembra estaría ya por octubre, noviembre, por lo cual necesitamos prontamente tener seleccionados los productores y, a veces más importante que los productores, los lotes donde se van a hacer las siembras, y eso lleva tiempo, y poder llegar después con la secuencia de trabajos bien definida para la época de la siembra, obviamente primero el desembolso, etc. Entonces, lo primero es inscribir los productores, que vamos a empezar a trabajar en forma inmediata. Haremos una selección en base a superficie, actividad, obviamente, porque
La vez pasada, recorriendo más o menos la cantidad de productores que había en la zona sureste de la provincia que habían tenido emergencia agropecuaria hasta una unidad económica, estábamos hablando de 900 productores aproximadamente, y hasta media unidad económica alrededor de 580, 590 productores. Así que se imagina bien que muchos de esos productores tendrán superficie totalmente con monte, que no van a entrar en la operatoria por razones lógicas. Pero bueno, 250 productores a un promedio de 50.000 pesos se agota el fondo, y eso implica que el buey lerdo toma el agua turbia, así que no podemos estar perdiendo tiempo con ese asunto, y por eso les pido a ustedes que tampoco lo hagan. Después vendrá todo, por supuesto, el tema de análisis y selección de áreas, el potrero, la aptitud, que eso técnicamente se irá a definir una vez que se analice o quede el productor seleccionado. Posteriormente a eso va a haber una firma de un mutuo, es decir, ¿qué es un mutuo? Es parecido a lo que ustedes firmaron cuando, algunos de ustedes hayan firmado cuando se prestó los 35.000 pesos. Lo que hace un mutuo es establecer cuáles son las obligaciones de cada uno, cómo se devuelve, cómo se recibe el dinero. Ese mutuo va a tener un anexo técnico que lo va a establecer el INTA respecto a cuáles son parte de lo que tienen ustedes allí en lo que se ha entregado hoy, pero que nos va a decir, les va a indicar cuáles son las reglas de juego, con qué máquina hay que sembrar, en qué época, qué calidad tiene que tener la semilla, que ese es un tema no menor, cuáles son los cuidados posteriores a los cuales el productor se tiene que comprometer para que ese dinero entregado no se pierda por un mal manejo posterior. Vendrá el desembolso de fondos, el inicio de labores, como decíamos, con un asesoramiento, una supervisión técnica, una fiscalización por parte del Ministerio de la Producción, y obviamente un seguimiento profesional y monitoreo por 12 meses. Estimamos que es hasta lograr el cultivo, en algunos casos a veces más tiempo, pero por lo menos es lo que nos indican los técnicos, de al menos 12 meses seguir acompañando al productor en el establecimiento de esa pastura. La operatoria, como decíamos, es 6 años, 2% anual, pagaderos anualmente, primera cuota de capital a los 24 meses. Eso es como para tener un resumen de lo que es la operatoria. Lo mío es agradecerle al gobierno provincial la oportunidad de participar en este programa que nos parece sumamente importante, ¿no? Sobre todo la implantación de megatérmica en la microrregión 9, ¿no? Y ustedes dirán, ¿y por qué el pasto llorón? El pasto llorón tiene 60 años de que lo introdujo el ingeniero Guillermo Cova, ¿cierto?, desde la unidad nuestra, y ha demostrado en estos vaivenes climáticos que tenemos en la provincia de La Pampa las bondades de tener ofertas forrajeras, sobre todo en los meses de verano, ¿no?, cuando la parte climática no nos favorece. Creo que lo ha demostrado, por eso insistimos en esta especie que le llamamos megatérmica. Pedro me dijo que hablara un poco, mencionó los objetivos del programa. Yo creo que, Pedro, vos los presentaste más que bien, te referiste a la parte técnica también de la implementación de este programa, así que lo mío es agradecerle al gobierno que depositó confianza en el INTA en cuanto a la parte de gestionar técnicamente este programa, y vamos a introducir algo que ustedes ya han escuchado, que venimos trabajando desde el Ministerio de Agricultura de la Nación, ¿cierto?, y desde el INTA, en lo que llamamos Cambio Rural 2, y convencerlos a ustedes las bondades de agruparse, de que los productores se agrupen, se fortalezcan y trabajen, ¿cierto?, en pos de objetivos comunes. Así que yo le voy a dejar la palabra a la ingeniera Laura Rodríguez de la agencia de Guatraché para que nos presente el porqué, las ventajas de agruparse, ¿cierto?, en este programa. Quizás ustedes ya han pertenecido al programa, no sé si hay gente que conoce del tema, pero el año pasado se relanzó nuevamente lo que denominamos Cambio Rural 2, Innovación e Inversión, que consiste, como ya se venía trabajando en Cambio Rural, es agrupar productores en grupos de 8 a 12 productores, y el Estado le da un subsidio para pagar un asesor de la actividad privada que va a llevar adelante el grupo y asistir al productor en forma individual, como también
en la elaboración de un plan de trabajo grupal. De frente al campo, un espacio tan simple y noble como nuestro hombre de campo.